En videos anteriores hemos visto cómo iniciar un activity y pasarle valores a este activity que se está iniciando. También hemos visto cómo iniciar un activity y recuperar valores cuando este activity finalice. Sin embargo, si queremos definir un valor y que este valor esté disponible a lo largo de toda la vida de la aplicación, a lo largo de todo el ciclo de vida de la aplicación, debemos usar datos que persistan en la aplicación, y para ello existen dos formas principales. La primera forma es usar una base de datos SQLite y la segunda forma es usar preferencias. En Android esto se conoce como Shared Preferences, y estas preferencias lo que nos permite es justamente guardar un conjunto de clave-valor, pares clave-valor. En otras palabras, podemos guardar valores dándole un alias a cada valor. Por ejemplo, aquí tenemos dos códigos que nos muestran cómo escribir y cómo leer preferencias. Aquí la primera línea lo que hace es obtener las shared preferences. Luego, en la segunda línea se crea un editor que es el que nos va a permitir escribir nuevos valores, nuevos pares clave valor. Y este es el método justamente que inserta un dato en las preferencias. En este caso se usa el método pathInt para añadir un entero. Podemos también añadir datos de otro tipo. Y los dos valores que le pasamos a este método son primero la clave y luego el valor. En este caso, esta clave de aquí viene a ser un recurso string. Quiere decir que hay una variable dentro de nuestro archivo strings.xml que se asocia con este ID, SavedIGScore. A final de cuentas, este getString se resuelve y esto de aquí viene a ser solamente una cadena. Por lo tanto, a final de cuentas, esta línea donde se hace la inserción del dato entero equivale, por ejemplo, a algo como lo siguiente. Simplemente este de aquí sería el nombre de la variable, la clave, y este de aquí sería el valor que se está guardando bajo esta clave de acá. Esta clave nos va a permitir luego recuperar también el valor. Y aquí newHighScore vendría a ser una variable entera. Podríamos poner 8 si quisiéramos guardar este valor, por ejemplo. Luego se llama el método commit a partir del editor y ya guardamos una variable en las shared preferences. Para recuperarlo es bastante similar. La primera línea es la misma para obtener las shared preferences y luego para recuperar usamos esto de aquí. A partir de las shared preferences llamamos al método getInt, y cuando llamamos al método getInt tenemos que pasarle la clave para que nos dé el valor. Si por ejemplo antes hemos usado esta clave para recuperar el dato, tendríamos que hacerlo de esta manera. Tendríamos que hacerlo de esta manera de aquí. Recuerden que esto solamente es un recurso string, por lo tanto aquí tendría que ir justamente la clave que hayamos usado. Y también nos permite tener un segundo parámetro que es el valor por defecto en caso que no encuentre este par clave valor. Digamos que nosotros queremos obtener el score más alto en una aplicación que es un juego. Vamos a pretender leer de las shared preferences, pero si el usuario está entrando por primera vez a la aplicación, entonces no va a tener ningún valor esto de aquí. Para evitar problemas, siempre se pasa a un segundo parámetro indicando un valor por defecto. Podríamos ponerle 0, por ejemplo. De esta manera, cada vez que el usuario consiga un puntaje más alto que el que se tiene, escribiríamos en las shared preferences cuál es el puntaje más alto que se ha alcanzado, y cada vez que el usuario ingrese a la aplicación leeríamos para mostrar ese puntaje más alto. Y si es la primera vez, esto de aquí nos devolvería 0 porque no habría ningún valor asociado a esta clave. Entonces básicamente
Para leer necesitamos obtener una instancia de las shared preferences y luego usar el método getIn si queremos obtener un entero. Aquí hay una segunda línea que también se usa, pero esta línea simplemente es para obtener un recurso entero que vendría a ser el default value. Es decir, aquí en el ejemplo ellos no quieren poner el valor de 0, sino que quieren obtener el valor de 0 justamente desde el recurso, desde el archivo strings.xml donde nosotros definimos nuestras constantes. Lo hacen de esta manera porque si quieren cambiar el valor por defecto ya no tienen que tocar código Java, simplemente modificar el valor en el recurso strings.xml como ya hemos comentado. Pero esto es opcional, lo importante es simplemente obtener las shared preferences y luego obtener el valor entero. Para la aplicación que estamos haciendo, dijimos que se trata de un proceso de inventariar ítems, de registrar bienes. Lo que va a ocurrir es que los encargados de registrar estos bienes van a iniciar sesión en la aplicación y luego van a registrar hojas y van a registrar bienes en cada hoja. Es importante entonces que en nuestra base de datos guardemos el ID del usuario que está haciendo los registros para posteriormente hacer un análisis en base a esos datos. En ese caso, cuando un usuario inicie sesión, vamos a guardar su ID, que en este caso sería su DNI, su número de identificación, y vamos a usar luego este valor cada vez que hagamos una petición al servidor cuando vayamos a registrar una nueva hoja o vayamos a registrar un bien. Ese sería un ejemplo de donde podemos aplicar las preferencias. Cuando se inicia sesión, guardamos el valor del DNI y lo usamos en cualquier activity, en cualquier fragment que tengamos, y cuando cierre sesión vamos a reemplazar este valor por una cadena vacía. En este caso nos encontramos en el activity principal, main activity, y tenemos un botón con ID button login que va a permitir el inicio de sesión. Y asimismo tenemos dos edit text, uno para el usuario y otro para la contraseña. Aquí, por cierto, Android Studio ha detectado que el ID incluye la palabra password y nos está sugiriendo que cambiemos el tipo de este edit text para que muestre asteriscos cuando corresponda. En otras palabras, nos está diciendo que le añadamos un input type con el valor de text password. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es la codificación. Aquí tenemos nuestro botón de login. Por ahora lo que está haciendo es simplemente abrir otro activity llamado panel activity. Lo que haremos aquí entonces será tomar el valor escrito en el usuario y la contraseña, verificar si son datos correctos. De ser así, crear una shared preference para guardar el ID y luego usar esto en los activities posteriores que vengan luego. Entonces creamos dos atributos privados en nuestra clase, dos atributos del tipo editText, y vamos a obtener una referencia de los mismos en el método onCreate. De esta manera tenemos esto de aquí, y haciendo uso de findViewById tenemos una referencia. Hacemos el caso correspondiente al tipo de dato, editText en este caso, y replicamos lo mismo para lo que es la contraseña. Como ya tenemos las referencias tomadas, aquí podemos capturar los valores que se hayan escrito en cada campo. Creamos por ejemplo un string llamado username y vamos a tomar el valor desde el editText correspondiente. Con el método getText y luego toString conseguimos tomar lo que se haya escrito en el campo de texto. Hacemos lo mismo en este caso para la contraseña. Aquí deberíamos consultar a la base de datos para ver si los datos son correctos. Pero por ahora simplemente vamos a poner una condición y vamos a comparar estos datos con valores constantes. Aquí diremos si el nombre de usuario es igual a esta palabra y la contraseña es igual a este conjunto de números, entonces en ese caso vamos a crear una shared preference para indicar que se ha iniciado sesión correctamente y capturar el ID
del usuario que ha iniciado sesión, además de abrir el panel activity dando la bienvenida. De caso contrario, si no se cumple con las credenciales, lo que haremos será mostrar un toast con un mensaje de los datos son incorrectos. Recordemos que esta cadena en realidad debería estar declarada como un recurso string y aquí simplemente deberíamos acceder al recurso. Usando Ctrl+Shift+N podemos escribir strings y acceder al archivo strings.xml. Aquí al final vamos a agregar justamente el mensaje que estamos comentando. Vamos a tomar el mensaje sin las comillas dobles y vamos a crear aquí un recurso string con el nombre error login. Pegamos aquí el mensaje y simplemente vamos a recuperar este mensaje a través del recurso string que estamos creando. Quedaría de esta manera. Solamente nos falta entonces crear aquí la preferencia que estábamos comentando antes. Ello lo vamos a hacer en este caso separando esta pequeña lógica en una función aparte. Aquí vamos a crear esta función para que guarde las preferencias del login. Y dentro de esa función o ese método vamos a copiar el código que por aquí tenemos. Pegamos, importamos shared preferences, importamos context y en este caso como estamos dentro de un activity no necesitamos hacer uso de getActivity. Eso sería si es que estuviéramos en un fragment, por lo que borramos esto. Y ahora aquí nos da un warning, nos dice de que en vez de commit se recomienda usar apply. Entonces haremos ese cambio y ya estamos listos. Aquí simplemente tenemos que indicarle la clave y aquí el valor como ya comentamos. En este caso el login se va a hacer a través de un DNI, que es un documento de identidad aquí en Perú. Este va a ser el DNI del usuario que está iniciando sesión y este va a ser su contraseña. Por lo tanto, si queremos guardar las shared preferences, lo que debemos guardar aquí en realidad es el username, porque coincide que el username es el DNI. Si le pasamos este valor, ese dato ya va a estar disponible aquí. Por lo tanto, vamos a guardar en una shared preference con la clave username y con el valor de la variable que estamos recibiendo. En este caso nos da un error porque estamos usando pathInt. Debemos usar el método correspondiente. Como vemos, existen métodos para guardar distintos tipos de datos. Podemos guardar booleans, floats, elementos de tipo long y así. En este caso con un string bastará y ya está. Ahora, cuando el usuario inicie sesión, será llevado a Panel Activity. Panel Activity en este caso es un listado de hojas. Luego, sobre este Activity Panel, tenemos un botón flotante que permite registrar una nueva hoja. Y eso lo que hace es abrir un fragment a toda pantalla llamado Header Dialog Fragment. Y aquí es donde se debe permitir el registro de una nueva hoja. En videos anteriores ya hemos diseñado y validado nuestro formulario Android. Dijimos de que teníamos todas estas validaciones que exigían llenar los campos y luego aquí en este punto se tenía que hacer la petición al servidor para guardar los datos. Aquí es donde necesitamos obtener justamente el username del usuario que se ha autenticado. Por lo tanto, dado que es un string, aquí vamos a capturar el username. Vamos a crear también un método que se encargue de hacer ello. Vamos a crear un método llamado getFromSharedPreference y le vamos a pasar la clave que tiene el dato que queremos obtener, la clave del dato que queremos obtener, que en este caso es username. Implementamos ahora este método y ahora
El código que usaremos lo tomaremos también de la guía de Google para guiarnos. Copiamos por lo tanto esto de aquí. Y aquí, al momento de indicarle la clave del valor que queremos obtener, pondremos key, ya que así estamos recibiendo la cadena username. En vez de getIn, usaremos getString. Y en caso de que no exista, obtendremos una cadena vacía. Para finalmente hacer un return de todo este valor y que por lo tanto se obtenga aquí donde se necesita. De esta manera recuperamos la preferencia que hemos guardado y aquí tendríamos entonces que realizar la petición HTTP usando justamente el nombre de usuario. Si queremos ser un poco más cuidadosos o exagerados, aquí podemos poner una condición de tal forma que si el nombre de usuario que estamos recibiendo desde las shared preferences es null, o más bien dicho es una cadena vacía, entonces finalicemos el fragment, finalicemos panel activity y devolvamos al usuario a la pantalla principal porque por alguna razón ya no existe su sesión, en otras palabras, ya no existe la variable que certifica que ha iniciado sesión. Esto puede ocurrir cuando un usuario tiene instalada la aplicación e iniciado sesión, pero luego ha ido a ajustes y ha eliminado los datos de la aplicación. En ese caso pasaría esto de aquí, que podría ser un error no esperado, pero si lo tenemos en cuenta entonces ya no habría ningún error. Ahora vamos a ejecutar para ver lo que hemos hecho en funcionamiento. Si presionamos iniciar sesión, nos muestra el TOAS que definimos en main activity, tal cual aquí está. Entonces tenemos que usar estos datos de aquí para acceder. Y usar la contraseña también que hemos definido. Se muestra con viñetas gracias al input type que también habíamos puesto. Al iniciar sesión se crea la shared preference. Si vamos a registrar una nueva hoja, presionamos aquí el botón flotante del más y al momento de guardar se hace la validación que hicimos en videos anteriores. Llenamos todos los datos para pasar la validación y ahora presionamos guardar. Luego de presionar guardar, la idea es que se muestre un TOAS con el mensaje realizar petición seguido del username que se ha guardado como preferencia. Sin embargo, en este caso, el username que se obtiene como un valor de una cadena vacía. Y esto es por lo siguiente. Cuando usamos preferencias, hay tres formas de manejar las preferencias. En nuestro caso estamos usando esta forma de aquí, que a partir de un activity usamos el método getPreferences y le pasamos un entero, tal como aquí se muestra. Eso es lo que estamos haciendo. A partir de un activity usamos el método getPreferences y le pasamos un entero, que en este caso es una constante. Esto de aquí lo que hace es crear un archivo para guardar las preferencias y ponerle de nombre a ese archivo la clase en la que estamos usando este método. En otras palabras, cuando estamos aquí en main activity y registramos el valor de username, estamos creando unas preferencias con el nombre main activity preferences. Y cuando intentamos obtener aquí el valor, getActivity en realidad es otro activity distinto a main activity. Por lo tanto, al acceder a un archivo XML distinto, la variable username no existe. En pocas palabras, este tercer método debe usarse solamente si vamos a crear y leer una variable en un mismo activity. Si queremos leer una variable que ha sido creada en un activity distinto, deberíamos usar este segundo caso, porque aquí nosotros definimos el nombre del archivo XML, además del modo. Entonces nosotros le ponemos un nombre al archivo de preferencias y usamos el mismo nombre para leer la preferencia. Aquí lo que necesitamos es usar este método y pasarle dos valores. Vamos a hacer entonces el cambio rápidamente. Primero en main activity, al momento de guardar, le pasamos dos parámetros. En este caso al nombre le pondremos login preferences. Esto de aquí sería conveniente que esté guardado como un recurso string. Por ahora lo dejaremos solamente allí para simplificar.
Y entonces aquí, al momento de obtener las preferencias, usaremos getSharedPreferences y le pasaremos como primer parámetro el string que hemos puesto antes. De esta manera nos aseguramos de que estamos usando el mismo archivo XML al momento de escribir y al momento de leer. Como estábamos haciendo antes, el archivo XML, el nombre del archivo se definía por el nombre de la activity en donde se usaba. Por eso, como eran activities distintos, no podíamos acceder al valor. Pero ahora ya debería ser posible. Vamos a ejecutar nuevamente para ver si es correcto. Accedemos rápidamente. Vamos a crear una nueva hoja. Llenamos aquí los valores. Y al momento de pulsar guardar, obtenemos aquí el valor del username que se usó al momento de iniciar sesión. Si por alguna razón ese valor se hiciera una cadena vacía, deberíamos cerrar todo y devolver al usuario a la pantalla de login.